El conflicto de Tía María ha llegado a un punto realmente crítico y lo más probable que ocurra en los próximos días es que quede sin efecto la licencia de construcción que otorgara el Ministerio de Energía. Y esto va a llevar el debate y la confrontación que hay en este momento sobre este tema a un nivel simplemente estratosférico. Y yo lo que creo que hay que hacer frente a este tema es mantener la calma y tratar de establecer cuáles son los parámetros en los que debemos enfrentar este tema. Primero tenemos que comenzar por reconocer que la minería es nuestra principal fuente de ingresos. Es decir, que en determinado momento ha llegado a producir 4.000 millones de soles solo en canon y que ocupa un lugar muy importante en nuestras exportaciones y que genera prácticamente 1 de cada 10 dólares de nuestro Producto Bruto. Es decir, ya estamos claros en eso, o todos deberíamos estar claros en eso. De repente hay alguno que no está de acuerdo, pero digamos, la minería es clave para el desarrollo del país. Lo que está en discusión o no debería estar en discusión es ese primer tema. Porque el segundo es cómo vamos a hacer y cómo hemos estado haciendo para explotar esos recursos de una manera que sirva para el beneficio y el progreso de todos los peruanos. Y eso es algo que no ha estado ocurriendo. Y no ha estado ocurriendo, creo yo, no solo por la ineficiencia y la incapacidad de los gobiernos locales y regionales para hacer uso de los recursos del canon, que han terminado sin resolver los problemas más importantes de sus distritos y regiones y han terminado en muchos casos en la corrupción o en gastos absolutamente onerosos o inútiles, ¿no? Y no le han transformado la vida a la gente. Sino hay un asunto mucho más profundo, que es cómo está construido el tema de cómo se hace la explotación minera en el Perú. Y lo primero que tendríamos que partir de reconocer es que el origen de los conflictos se plantea cuando la gente que vive en los lugares donde hay recursos naturales siente que no es beneficiada con la explotación de esos recursos. Es decir, no puede ser que el gas de camisea salga de un lugar en la convención y que la gente que vive sobre ese lugar pague el gas más caro del Perú y sigue sin agua, desagüe, servicios médicos, servicios educativos y sin carreteras como la gente. Y eso se repite por todos lados, es decir, tremendos asentamientos mineros donde sale una riqueza extraordinaria y la gente que vive alrededor sigue viviendo en la pobreza. Entonces algo está mal en ese esquema. ¿Por qué? Porque los primeros beneficiarios de la explotación del recurso del subsuelo son los que viven arriba. Así es en muchos países en el mundo, así debería ser. Ahora, ¿eso qué significa? Reconocerle derecho de propiedad a la gente que vive en un lugar sobre lo que hay en el subsuelo es una posibilidad que hay que discutir. Otra es considerar que no se otorgará ninguna concesión y se revisarán todas las concesiones de aquellos lugares donde haya gente viviendo arriba. Para empezar, para reconocerle a esta gente que vive en el suelo alguna forma de derecho sobre la explotación del recurso del suelo sobre el que han vivido en algunos casos por siglos. Entonces, eso es un cambio de chip fundamental y que nos va a impedir o nos va a librar de esta situación endemoniadamente inexplicable, donde un señor, y lo he dicho montones de veces, que vive en un edificio de lujo en San Isidro, es el dueño, porque el Estado le ha dado la concesión de un mineral que se supone que es de todos los peruanos, porque eso es lo que dice la Constitución, pero le ha entregado la concesión a un señor que ni conoce el lugar. Nunca en su vida estuvo en ese lugar de Huancavelica sobre el que viven comunidades hace siglos, que paradójicamente no tienen ningún derecho sobre eso. Es absurdo. No tiene ningún, bueno, sí tiene una explicación. Ha habido corrupción, ha habido un manejo absolutamente, digamos, irregular de la entrega de estas concesiones. Entonces, este es un tema que hay que resolver. Y el otro es cómo va a ser la manera en que el Estado se relacione con estas comunidades y con los grandes inversionistas, porque es obvio pues que tiene que haber inversión privada, que es la que trae la tecnología, que es la que tiene el conocimiento, que es la que sabe cómo explotar esos recursos. Pero esto tiene que ser parte de un plan donde además tenemos que incorporar el hecho de librarnos de ser unos exportadores de piedras, porque eso es lo que hacemos. Es decir, sacamos el mineral,
Lo llevamos hasta los puertos y los mandamos para afuera para que en otros lugares tenga un proceso de industrialización. Acá tenemos que avanzar de alguna manera, en agregarle valor a lo que sacamos de la minería, a crear un nivel básico de industria que permita, en primer lugar, tener mayores recursos, y eso va a activar de una manera extraordinaria la economía. Pero no podemos ser simplemente exportadores de piedras como lo hemos sido. Y obviamente hay otro tema que ya va más allá de la minería, que es acabar con la absoluta ineficiencia en el uso de los recursos que se supone que son de todos los peruanos. Es una vergüenza que haya dinero prácticamente para todo y que los presupuestos se devuelvan al fin de año por la incapacidad de ejecutarlos. Y eso ocurre en salud, en interior, en todas las áreas de la vida nacional, en educación. Es decir, hay plata para reconstruir colegios y no se gasta. Eso tiene que cambiar también. Pero yo creo que la discusión tiene que ser una discusión sin prejuicios, donde va a haber que cambiar las cosas, sí señor, va a haber que cambiar las cosas, va a haber que revisar las concesiones, sí señor, va a haber que revisar las concesiones, va a haber que cambiar algunos contratos, por supuesto que sí, para beneficio de todos, para beneficio de todos. Yo creo que podemos hacerlo, pero lo primero que hay que tener es claro de que esto hay que enfrentarlo con serenidad y que el principio que debe regir nuestra relación con aquella gente que vive en lugares donde hay recursos mineros es actuar con ellos con respeto, porque solo si se les trata con respeto, solo si se les escucha, ganaremos la suficiente confianza para poder abrir una discusión de cómo lo hacemos, pero cómo lo hacemos juntos. No hay otro camino, no existe otro camino. Lo otro nos lleva simplemente a la confrontación que hoy estamos viviendo.